Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Consultorio de herencias, hoy con Itziar Pernía. Ella es socia y directora de Legal por Naturaleza. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Hace fresquito? ¿Se nota la baja de temperaturas? Sí. Otoño con sol, eso está muy bien. Bueno, está fenomenal. Yo creo que el otoño es el mejor momento del año porque hay luz todavía, durante el día hace bueno. Puedes incluso ir en manga corta y por la noche ahí te tapas un poquito con la sabanita, con la colcha. A mí me gusta mucho. Y después de este verano tan caluroso, un poquito más. Agradecido. Oye, vamos a ir con los oyentes 915 33 18 51. Si lo prefieren, 609 22 47 16. Pueden ponerse en contacto con nosotros para plantear sus dudas. También tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía. A través del chat pueden plantear sus dudas sobre testamentos, herencias, patrimonio, lo que necesiten. A ver, hace algún tiempo, Itziar, llegó a vuestro despacho un caso curioso que bautizamos como cazadores de herencias. Una familia había recibido por herencia varios inmuebles en la zona prime de la ciudad. No había testamento, por lo que habían conseguido hacerse pasar por herederos, aparentemente heredero, y formalizar la declaración de herederos, acta de notoriedad. A partir de ahí todo fue fácil. Los inmuebles se habían esfumado. Así que, a ver, en esta situación, ¿qué podemos hacer? Cuéntame. Bueno, pues parece historia de película, pero sí, así es. A veces ocurren estas cosas. Bueno, pues lo primero, contratar un servicio para la búsqueda de estos herederos, porque al final tenemos que saber, se habían esfumado, qué había pasado con estos inmuebles. Y porque ya en el registro de la propiedad aparecía a nombre de un nuevo, no ni siquiera del aparente heredero, sino de unos nuevos propietarios. Entonces, al llegar al final de la historia, teníamos que retrotraernos al principio. ¿Qué podemos hacer? Pues impugnar la herencia y la declaración de herederos. Y porque estos herederos que se habían conseguido pasar por el auténtico no lo eran. Entonces, lo tenemos que hacer a través de dos vías. Y lo podemos hacer en paralelo, vía penal y vía civil. Uh-huh. En vía penal, pues porque se había producido una estafa documental. Y hay que aportar toda la documentación de la verdadera herencia para acreditar nuestro derecho sucesorio. Y en cuanto a la parte civil, pues una demanda de nulidad de la adjudicación de la herencia. Y, o sea, tenemos que hacer alguna acción sobre esta herencia que se ha formalizado pues de una manera ilegal. Y para ello tenemos 30 años como para tramitar cualquier herencia. Tenemos que hacer alguna acción en esos 30 años para poder reclamar bien el inmueble del que nos han privado indebidamente o bien el dinero, porque si ya lo han vendido, en ciertos casos no tenemos derecho al inmueble. Vale, llegados hasta aquí, ¿qué medidas podemos ejercer sobre el inmueble heredado? Bueno, pues si el inmueble heredado aparece ya a nombre de otra persona, como fue este caso, tenemos que hacer una anotación preventiva de demanda en el registro de la propiedad para bloquear la venta. ¿Por qué? Porque estamos avisando al registro que si le llega alguna petición de transmisión, en este caso por compraventa, no la pueden inscribir, la tienen que dejar en suspenso porque hay en otra vía una demanda interpuesta. Vale, y si ya la ha vendido el nuevo heredero, aparentemente heredero, ¿hay qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues tenemos dos situaciones. Depende de si el comprador es lo que se llama un tercero de buena fe o de mala fe. Vale. Entonces, si el comprador actuó de buena fe, quiere decir que él no sabía que su vendedor era un aparente heredero, pues ya el señor se ha quedado con el inmueble, le ha pagado un inmueble y no lo puedo recuperar. Uh-huh. Sin embargo, lo que podemos hacer es solicitar el importe del valor de ese bien al aparente heredero y además una indemnización por daños y perjuicios. Vale. En el caso de la buena fe. Vale. En el caso de la mala fe, bueno, pues en ese caso lo que podemos hacer es pedir la nulidad de la compraventa y recuperar el inmueble. Vale. Para ello hay que demostrarlo, hay que aportar pruebas, demostrar que hay un... Claro, ¿qué pruebas? Pues que hay un procedimiento abierto,
que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pues que el aparente heredero ha vendido el bien a un precio que está fuera de mercado, pues para quitárselo rápido del tráfico, ¿no? De su titularidad y hacerse con el dinero. O sea, tenemos que poder aportar todas las pruebas que demuestren que yo soy el verdadero heredero y que estamos en un procedimiento de demanda. Vale. ¿Qué hacemos ahí con los impuestos que generan tanto la sucesión como la adquisición y la venta del inmueble? Bueno, pues aquí nuestra eterna compañera, que es Hacienda, no vamos a decir que le da igual, ¿no? Pero ellos van a querer cobrar del aparente heredero, del verdadero heredero, del comprador de buena fe o del de mala fe. Entonces, lo primero, presentarles un escrito en el que les estamos avisando que hay un procedimiento judicial porque ha habido una adjudicación de herencia ilegítima. En cuanto al impuesto de sucesiones, bueno, mi recomendación sería que tanto en sucesiones como en plusvalía, de momento no hacer nada hasta que se resuelva el procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque el verdadero heredero o el verdadero adjudicatario registral es el que está obligado al pago. Vale. Entonces, una vez que se resuelva, bien pagaremos lo que corresponda, bien solicitaremos la devolución de lo indebidamente pagado porque lo pagó la persona que no le correspondía, o podemos hacer una rectificación de esas autoliquidaciones que se presentaron en su momento, pero ya tendremos nuestra sentencia que nos acredita como verdaderos herederos y además ese escrito que hemos presentado al principio de nuestro procedimiento avisando que las personas que se han presentado como contribuyentes no lo son, que lo soy yo en este caso, pero que hasta que no se resuelva el procedimiento no voy a hacer lo correcto. Vale. Ahora, o sea, somos herederos. ¿Cómo nos adjudicamos la herencia una vez recuperados los inmuebles o el dinero? ¿Cómo lo hacemos? Pues si estamos inmersos en el procedimiento judicial, tendremos que abrir un incidente. Una adición a la herencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en ese incidente, aportamos los bienes nuevos que estamos discutiendo con este aparente heredero para adjudicarlo en herencia. Y el juez asignará conforme a la declaración de herederos, ¿no? Cuántos herederos somos, qué porción hereditaria nos corresponde, y ya con nuestra sentencia donde se nos ha adjudicado la herencia, pues escribirán en el registro de la propiedad al nombre de cada uno o recibirá su parte en dinero, lo que le corresponda. Si ya terminó el procedimiento judicial, pues se practicará una adición a la herencia con estos bienes para adjudicarlo. Vale. En este caso, en cualquier caso, siempre tenemos la opción de, tenemos varios bienes, un hijo se quiere quedar un bien, otro se quiere quedar otro, bueno, pues en vez de compartir proindivisos, como hemos comentado en otras ocasiones, uno se puede adjudicar el bien completo y compensa a los demás económicamente. Este procedimiento no difiere de otras situaciones. Si esta situación se da en el ámbito de una herencia internacional, imagínate, España e Italia, ¿y qué pasa? Bueno, pues el procedimiento de una herencia internacional, como en el de otras ocasiones, va por la misma vía. Tendremos que otorgar poderes para pleitos en España. El procedimiento, por supuesto, se tiene que hacer en España porque es donde están los bienes objeto de litigio. En cuanto a los impuestos, pues tendrá el tratamiento de una herencia con no residentes, como comentamos en otras ocasiones. Presentamos nuestras sucesiones ante la Hacienda Estatal, nuestra plusvalía, por supuesto, ante el ayuntamiento donde radiquen los bienes. Quizás la mayor diferencia está tanto en el impuesto de sucesiones, bueno, pues porque te podremos aplicar norma estatal o autonómica en función de la que nos sea más favorable, y sobre todo en cuanto al tema de ganancia o pérdida patrimonial, porque tendremos que hacer nuestra declaración como no residentes todo el tiempo que mantengamos los bienes o en el momento en el que los vendamos. El tiempo en el que hemos estado inmersos en el procedimiento judicial no nos exime de plazo, o sea que tendremos que aportar los 4 últimos ejercicios para no tener ningún problema con la administración. Muy bien. 609 22 47 16, teléfono de Radio Intereconomía para mandar sus mensajes de texto o también de voz. Empezamos con el primer audio. Hola, buenos días. Soy Marcos. Somos 3 hermanos. Me gustaría saber qué pasa si uno renuncia a la herencia. Bueno, 3 hermanos y uno Muy renuncia. bien. ¿Cómo renunciar primero? Bueno, ¿Y cuándo? Pues mi consejo es, primero, una vez que fallece esa persona de la que vamos a heredar, averiguar cuál es el inventario de bienes y en qué situación está. Puede ser que tengamos un patrimonio interesante, pero haya muchas deudas. Pues en ese caso, a lo mejor nos conviene renunciar. Entonces, una vez que tenemos ese inventario de bienes y sabemos aproximadamente
qué es lo que nos vamos a adjudicar, decidimos aceptar o renunciar. El proceso para renunciar pues sería prácticamente el mismo que para aceptar. Nos tienen que declarar herederos, tenemos que firmar una escritura, en este caso en lugar de aceptación, de renuncia a la herencia, y tenemos que presentar nuestro impuesto de sucesiones ante la Administración. Diferencia que la parte que yo renuncio, pues en este caso para los otros 2 hermanos, acrece a ellos. Quiere decir que ellos van a recibir su parte más la parte de Marcos, que la dividirán nuevamente entre 2. Con lo cual, y luego pagarán ellos sus impuestos y demás. Esta sería la diferencia. Vale. 609 22 47 16, notita de audio. ¿La tenemos? ¿Tenemos una más? ¿A por ello? Hola, esto es una pregunta para el consultorio de herencias. Tengo 2 hijos, pero quiero dejar la casa solo a uno. ¿Puedo hacerlo legalmente? ¿Puedes o no? Solo a uno. A ver, hay que tener en cuenta, puede ser que sí, tendríamos que conocer los detalles del caso concreto, pero hay que tener en cuenta que no podemos dejar sin nada a un hijo y todo para el otro. Al menos la legítima tendríamos que darle a este segundo hijo. Entonces, si tenemos una casa y se la queremos dejar al hijo 1, al hijo 2 le tendremos que dejar al menos la legítima del resto de nuestro patrimonio. Vale. Si no... Pero tú imagínate que tienes varios bienes, ¿no? Entonces, tú valoras todos los bienes y sí que puedes decir, este para fulanito, este menganito y este para menganito, ¿no? Sí. Por igual a todos los hijos. Pero no es, uno para los 3 y otro para los 3, sino que puedes decir cada bien. Claro, hay varias maneras de adjudicar la herencia. Puede ser mediante legados, como tú bien dices, pues un bien para cada uno, o puedo valorarlo todo en conjunto y repartir a tercios, la legítima para todos y luego la mejor y la libre disposición para solamente algunos, pero lo que no podemos hacer es, tengo una casa y se la dejo solamente a un hijo y al otro no le dejo nada. O le dejo solamente una cuenta bancaria que ni siquiera cubre su legítima. Eso no, ¿por qué? Porque entonces el hijo al que hemos dejado desfavorecido puede impugnar la herencia y entonces lo que hemos querido hacer en nuestro testamento no sirve de mucho. Al final será según lo que diga la legislación española a mínimos. Vale. O sea, ¿y siempre testamento? Yo siempre recomiendo testamento, porque estamos seguros de que nuestras últimas voluntades se van a cumplir y además dejamos menos problemas a los que se quedan, porque al final van a adjudicarse la herencia. Eso no va a quedar desierto, pero sí que es cierto que les vamos a complicar porque tienen que partir de una declaración de herederos, donde están los herederos, que hay veces, pues que las familias no tienen por qué separarse, pero uno se va a vivir a Estados Unidos, el otro se va a Nueva Zelanda, el otro no sé nada de él hace 5 años y se puede ralentizar mucho. Entonces, si dejamos un testamento, muchísimo mejor. Vale. ¿Cuándo hay que hacer el testamento? Bueno, pues yo diría que en cualquier momento de la vida. No porque tengo 65 años y ya entro ahí en la edad dorada. No. O sea, a mi despacho vienen incluso clientes jóvenes y siempre pregunto, me voy a casar, voy a hacer capitulaciones, muy bien. ¿Y el testamento? Pues ya que estamos en el notario, ¿qué más da? 2 documentos que uno. ¿Por qué? Porque el testamento además se puede cambiar durante nuestra vida y yo recomiendo hacerlo y no pasa nada. Tengo un nuevo hijo, me he divorciado, mi madre vive conmigo, o sea, pasan muchísimas cosas y siempre que sean hechos importantes que pueden cambiar pues un poco el devenir, ¿no? de nuestra vida y de los nuestros, pues se puede cambiar. ¿Por qué? Porque al final el testamento que sirve para poder adjudicar y tramitar la herencia es el último testamento válido. Muy bien, voy con llamada Rosa María. Buenos días. Buenos días. Cuénteme usted. Mire usted, en caso de mi madre, tiene una herencia yacente de su hermano y no la ha podido aceptar porque tiene una carga. El constructor se adjudicó la casa, pidió la hipoteca y ahora la propiedad sigue estando a nombre de mi tío y tiene la carga y como un embargo. ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos aceptar la herencia? ¿O qué podemos hacer aquí? Porque la propiedad tiene un cargo, un embargo, una deuda que no es nuestra. Muy bien. Pues gracias, muy interesante. Sí, la verdad que sí. Pues, Rosa María, yo diría primero intentar buscar al constructor. Imagino que
pues a lo mejor se ha jubilado, a lo mejor ha fallecido, pero tendríamos que levantar esta carga. Si esta carga nosotros podemos demostrar que se le pagó, por ejemplo, al constructor, tendríamos que abrir un procedimiento para poder liberarla. Poder aceptar la herencia en las condiciones actuales, sí, la podemos aceptar, pero sería beneficio de inventario, con lo cual esa carga estaría ahí y la pagaríamos con nuestro activo de la herencia. Entonces, mi consejo primero es averiguar dónde está ese constructor o familia, qué pasó con esa carga y para poderla liberar. Si no, pues bueno, se quedará ahí. Itziar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por los consejos. Oye, hay nivel entre los oyentes. Mucho, Cada vez más. se Esto a mí me supera. sorprende. Me gusta mucho. Oye, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Gracias, un ti, abrazo. Adiós. Igualmente. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.